Segundo, palabras introductorias de la Fundación Choose Life a cargo de Daniel García. Para ser breve, voy a aprovechar todo lo que dijo el padre, todas las estadísticas y el camino ético que nos introdujo. Quiero darle la bienvenida al segundo foro realizado en el marco de la Cátedra del Arte de Vivir Rodrigo Noguera Laborde, realizado en la Universidad Sergio Arboleda, en asociación con la Fundación Universitaria Unicervantes y la Fundación Choose Life. En este foro haremos una revisión desde la academia de las áreas más relevantes del fenómeno del suicidio, el cual fue causal de, como lo dijo el padre, de 2.571 muertes el año pasado, y frente a los años anteriores muestra una tendencia al crecimiento. No queremos que este acercamiento sea solo de diagnóstico, sino que sea propositivo, que nos dé bases para que podamos realizar acciones fundamentadas y organizadas. Esperamos que al finalizar este evento, ustedes tengan una mayor apreciación del marco causal y unos primeros esbozos de acciones frente a este tema. Agradecemos la respuesta diligente que han tenido la Universidad Sergio Arboleda, la Fundación Universitaria Unicervantes y la Fundación Choose Life a esta necesidad social, que requiere nuestro compromiso, acción, coordinación y sobre todo nuestra mayor entrega posible por los demás, ya sean jóvenes, adultos o niños. Sabemos que acciones dirigidas solo por el ímpetu o la necedad serán contraproducentes y en lugar de atacar las causas reales y más importantes, podrían acometer contra causas secundarias, irrelevantes e incluso erradas. Este foro responde a la necesidad primaria de evaluar la situación, llamar la atención y abrir la puerta a las acciones en pro del amor y la defensa de la vida. Nuestro objetivo no es frío e intrascendente, sino que busca que a la par que se desarrolle un análisis juicioso del fenómeno del suicidio, todos los participantes de este foro nos sintamos llamados a actuar y comenzando por la prevención hasta la acción directa, coordinada y constante, tomemos las medidas más provechosas. Cada uno de nosotros tiene varias herramientas a su disposición, comenzando por nuestras carreras, las redes sociales, nuestras relaciones familiares y cercanas, entre otras. Esperamos que este trabajo que se viene realizando no cese, que más personas nos acompañen en esta difícil pero satisfactoria tarea y que empecemos desde una mirada honesta y profunda con la conciencia de que algo debe cambiar, que algo nos está haciendo daño y que debemos empezar ese cambio por nosotros para poder ayudar a los demás. Para finalizar, quiero decirles que poco se habla del suicidio, pero hoy tenemos una oportunidad invaluable para hacerlo. Los invitamos a aprovecharla y a reconocer que todos podemos actuar. Muchas gracias. Tercero, conferencia La amistad, el mejor antídoto, a cargo de Javier González Camargo. Él es licenciado en Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Filosofía Contemporánea de la Universidad de San Buenaventura. Fue becario de la Universidad de Oxford en una pasantía de investigación en la Academia Internacional de Filosofía en Liechtenstein. Autor de varias publicaciones académicas, entre las cuales se encuentran un libro, varios capítulos de un libro y algunos artículos de revista. Tiene amplia trayectoria como ponente en el ámbito nacional e internacional, experto en gestión de productos de investigación y planificación de proyectos de investigación. Es investigador en el Grupo Lumen desde el 2006 y actualmente es el director del Programa de Trabajo Social y de Investigación y Posgrados de la Fundación Unicervantes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, primero aclarar un malentendido o un supuesto aquí, y es que no soy experto en el tema del suicidio, como podría darse por supuesto que lo soy, dadas las presentaciones tan generosas que se han hecho. Simplemente vamos a hacer una aproximación filosófica para conectar dos ideas. Conectar por una parte una de las perspectivas críticas de la sociedad contemporánea, tomada desde ciertas interpretaciones de la Escuela de Frankfurt, y por otra parte conectar la comprensión de la amistad de la línea tradicional aristotélica. Conectando estas dos ideas trataremos de plantear, como es el título de la ponencia,
trataremos de plantear en qué medida la amistad es un antídoto en contra del suicidio. Bien, este planteamiento parte de la tesis, de la siguiente tesis, que es la que conecta la crítica de la Escuela de Frankfurt con la amistad aristotélica. El suicida actual puede ser comprendido como una víctima de la violencia lúdica. Esa es la tesis a la que queremos llegar, a raíz de un estudio teológico o causal, para plantear entonces la amistad como antídoto de esta situación. Partimos entonces de la pregunta que nos lleva al estudio causal, a la etiología. ¿Por qué alguien se suicida? El padre Mauricio algo comentaba aquí al respecto de algunos planteamientos que ofrecen los expertos. Como yo no soy experto, voy a dar una respuesta, me perdonarán, un poco cantinflesca. ¿Por qué alguien se suicida? Creo que la respuesta es muy fácil. Alguien se suicida porque no vale la pena vivir, así de simple. Para una pregunta imposible, les doy una respuesta obvia. ¿Por qué les doy esta respuesta obvia? Porque a raíz de esa respuesta obvia podemos analizar en qué sentido el suicida actual puede ser una víctima de la violencia lúdica. La gente que se suicida piensa que no vale la pena vivir. Los que no nos suicidamos pensamos que sí vale la pena vivir. ¿Qué tenemos en común unos y otros? Los dos pensamos que vivir es una pena. La diferencia es que unos pensamos que sí vale la pena y otros que no. ¿Por qué vivir es una pena? Vivir es una pena porque está bastante estudiado por los filósofos existencialistas, etc. Nuestra vida está llena de frustraciones todo el tiempo, todos los días, pequeñas frustraciones, pequeños sufrimientos, incomodidades. Las cosas nunca salen como quisiéramos. Nuestra mente siempre plantea todo en términos ideales, perfectos, y nuestra realidad, nuestras capacidades operativas, nuestra voluntad, nuestros hábitos, el mundo, se oponen a ellas. Y entonces nuestro día a día está lleno de pequeñas penas, dificultades que nos llevan a esforzarnos una y otra vez. Todo ese millón de frustraciones que tenemos, pues pueden complicar la existencia humana como la de ningún otro ser que conocemos. Los animales que vemos por ahí están tan tranquilos, para ellos no es una pena vivir. La vida simplemente pasa tranquilamente y ya está. Para nosotros, con los años que se van acumulando, la vida parece ser cada vez más una pena. Ahora bien, esta pena o esta suma de penas, de frustraciones, de dificultades, merecen la pena, valga la expresión, seguir llevándose, seguir adelantándose, seguir confrontándose. ¿Por qué la merecen? Bueno, ahí cada uno de nosotros dará su propia respuesta. ¿Por qué merece la pena seguir viviendo? ¿Por qué merece la pena seguir esforzándose? ¿Por qué merece la pena seguir haciendo todos los esfuerzos que implican sacar un título universitario, montar un negocio, etcétera? ¿Por qué merece la pena? Este estudio de por qué merece la pena en cada uno de nosotros tiene que ver con el sentido que le damos a la vida, con los fines que ponemos en ella. Nos esforzamos para pasar la materia porque eso es un medio para un fin, que es sacar el título universitario, y eso es un medio para un fin, que es tener una solvencia profesional, en fin. Pero más allá de una lógica de medios y fines está el sentido que le vamos dando, un sentido más profundo, de fines más ambiciosos que le vamos dando a nuestra vida. Y desde ese punto de vista, la diferencia entre aquellos que afirman que vivir merece la pena y aquellos que afirman que vivir no merece la pena, termina recayendo en un juicio de valor sobre el mundo. Para responderme si para mí merece la pena vivir o no, en el fondo lo que yo hago es emitir un juicio de valor sobre la vida misma, el mundo en el que vivo y mi lugar en este mundo. Como retomo la expresión del filósofo Max Scheler del análisis del lugar del hombre en el mundo, pero no plantearla tan abstracto, sino mi lugar. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Según el juicio de valor que yo haga sobre el mundo, según el juicio de valor que yo haga sobre mí mismo, para mí, la vida merece la pena ser vivida. Bien sea porque el mundo, y cuando hablo mundo no me refiero a la realidad socioeconómica global, sino al mundo como esa suma de interpretaciones
de las vivencias de las que yo estoy en la mitad, mi mundo. Mi mundo merece la pena, mi mundo merece que yo viva. Es decir, ¿vale la pena vivir por este mundo en el que estoy? Por otra parte, ¿valgo yo la pena? ¿El mundo me merece a mí? Cuando me pregunto por mi lugar en el mundo, me estoy preguntando por el valor del mundo y por el valor de mi propia persona. Entonces analicemos el valor del mundo. ¿Qué vemos, qué sentimos quienes vivimos hoy aquí, en el siglo XXI, en este planeta, en este país, quienes estamos aquí el día de hoy? ¿Cuál es el mundo en el que vivimos? ¿Ese mundo en el que vivimos merece la pena? Porque si el mundo en el que vivimos no nos merece la pena, pues razón de más para que vivir no valga la pena. Del mundo en el que vivimos podemos decir muchas cosas y no nos vamos aquí a explayar porque además el tiempo es corto. Tal vez si prefiera este micrófono. Sí, eso es. Aló. Ya, qué pena. No, aquí está bien. Deja así, tranquilo. Gracias. Si es que esos sí son muy unidireccionales y el sonido va y viene. Planteaba que analicemos si el mundo en el que vivimos merece la pena ser vivido. Se podrían hacer 1.000.000 de críticas, se podrían hacer 1.000.000 de alegatos a favor del mundo en el que vivimos, alegatos de esperanza del mundo en el que vivimos, críticas que nos llevan de pronto a rasgarnos las vestiduras de las injusticias que se viven en el mundo en el que vivimos, pero no es esa la idea ahorita de la exposición, sino la idea de la exposición es cuál es el sentido, el conjunto de interpretaciones que en el fondo del mundo en el que vivimos podemos percibir de cara a si merece la pena este mundo en el que vivimos o no. De entre tantas posibilidades quisiera plantear dos ideas. El mundo en el que vivimos tiene dos características fuertes. Una, que tomo de Herbert Spencer, si no me engaño, es que el mundo en el que vivimos es un mundo desencantado. La otra, que lo tomo de la Escuela de Frankfurt, pero que es bastante evidente, es que el mundo en el que vivimos es un mundo violento. Hablemos de la primera. El mundo en el que vivimos es un mundo desencantado. Cuando decimos desencantado, queremos decir aquí que el mundo en el que vivimos, a diferencia de pronto de siglos y milenios que nos antecedieron, es un mundo que gracias al conocimiento científico que tenemos de él y al dominio, y sobre todo y más aún al dominio técnico que tenemos de él, es un mundo sin misterios, es un mundo sin hadas, sin duendes, monstruos, fantasmas. Es un mundo, digámoslo así, vulgar, común y corriente, ordinario. Y al ser un mundo sin misterio, es también un mundo, digámoslo así, sin comprensión metafísica, sin expectativas más allá del aquí y el ahora. Es un mundo desencantado y por lo tanto es un mundo en el que vivimos siempre respondiendo a las necesidades del aquí y el ahora. Es por lo tanto un mundo sin metafísica y sin misterio. Vamos a dejar este planteamiento del mundo desencantado ahí. Y ahora lo retomamos. Por otra parte, el mundo en el que vivimos es un mundo violento. Creo que para muchos de nosotros es más que evidente que el mundo en el que vivimos es un mundo violento. Sobre todo para nosotros los colombianos, el país en el que vivimos es evidentemente un país violento. Pero la idea no es hablar de esa violencia, si se quiere, física, esa agresión del puño y del arma a la que estamos tan tristemente habituados, sino analizar una violencia más de fondo, una violencia espiritual, que es típica del mundo en el que vivimos y que de pronto es aún más patente en otros países que en el nuestro propio. Casualmente, en aquellos países, casual o causalmente, en aquellos países en los que el suicidio tiene unas estadísticas más elevadas. Esto para plantear el mundo en el que vivimos y ahorita lo retomamos. Por otra parte decíamos que para analizar si vale la pena vivir,
pues hay que analizar si el mundo en el que vivimos vale la pena y, por otra parte, si yo valgo la pena. Esa pregunta es más difícil, más personal, si se quiere. ¿Cómo nos respondemos esa pregunta? ¿Yo valgo la pena? ¿Mi existencia vale la pena para este mundo? Cada uno de ustedes, ¿cómo se ha respondido esa pregunta? Hasta el día de hoy, que se la habrán hecho explícita o implícitamente, pero que surge siempre del fondo de nuestra alma, si mi propia existencia vale la pena. Aquí podríamos decir cantidad de cosas, no las puedo abarcar todas, quiero ir a un punto particular, y es que para saber si mi existencia vale la pena, es muy importante la noción que tengo de mí mismo que viene de quienes me rodean. Y esto pues los psicólogos lo trabajarán con mucho más tecnicismo, por supuesto, de manera muy clara, los temas de la autoestima, etc. Aquí desde el punto de vista filosófico, fenomenológico, nos interesa mirar es cómo el valor que yo juzgo de mí mismo, el juicio de valor que hago sobre mí mismo, depende en gran parte de lo que las personas que me rodean me dicen de mí. Si las personas que me rodean me valoran, ciertamente yo podré valorarme fácilmente, tal vez demasiado. Si las personas que me rodean me desprecian, seguramente me sentiré un ser despreciable y miserable. En este punto es donde la presencia del amigo es fundamental, y ya podemos irlo vislumbrando como un antídoto ante el tema del suicidio. Si yo tengo verdaderos amigos, pues voy a tener personas que verdaderamente me valoran. Si esas personas verdaderamente me valoran, me voy a poder valorar a mí mismo con mucha mayor, digámoslo así, naturalidad, y si me valoro a mí mismo, pues me merece la pena vivir, así de simple, la idea es muy sencilla, pero podemos profundizar un poco más en ella. Aquí entonces es donde traigo a Aristóteles con su vieja teoría de los 3 tipos de amistad, que la anuncio por encima, la enriquezco un poco y profundizamos, retomamos el tema de la violencia. Para aquellos que no están familiarizados con la filosofía, sobre todo, para nosotros de pronto un repaso superficial, Aristóteles plantea 3 tipos de amistad: la amistad de placer, la amistad útil y la amistad virtuosa. La amistad de placer es aquella amistad, aquella relación entre personas que se fundamenta en pasarla bien, grosso modo. La amistad útil es aquella relación entre personas que se fundamenta en el servicio que le puede prestar el uno al otro, como suelen ser las relaciones de amistad laborales o de colegas de estudio. Y la amistad virtuosa es aquella amistad que tiene por finalidad o por esencia, causa de la relación entre las dos personas, o entre las personas que sean, el interés por el bienestar, por el bien, más que el bienestar, el interés por el bien de la otra persona. Esta última amistad, la amistad virtuosa, que la llamaremos acá simplemente la verdadera amistad, tiene unas características importantes que nos van a servir para entender en qué medida esta idea que les decía tan simple puede tener mucha profundidad y puede servir como un antídoto frente al tema del suicidio. Pero entonces volvamos a dejar aquí el tema de la amistad, retomemos el tema de la violencia. Les decía que nuestro mundo es un mundo violento, pero que íbamos a ver la violencia desde un punto de vista un poco más profundo que el de la agresividad de las pistolas. ¿Cuál es ese punto de vista? Es analizar una cara de la esencia de la violencia. ¿Qué es la violencia? Porque hoy en día se habla mucho de violencia y de víctima, pero a veces de lo que mucho hablamos, en el fondo poco entendemos, o no nos detenemos a preguntarnos esencialmente qué es. Una manera, una posible aproximación a entender esencialmente la violencia es ver la violencia en el fondo, en esencia, como la cosificación del otro, tratar a las personas como cosas. En el fondo, toda violencia, desde el punto de vista de la valoración del violento, lleva ese implícito, y es que sería el contrario del imperativo kantiano, de uno de los 3 imperativos kantianos, y es dejar de tratar a la persona, en cuanto que es una persona, como un ser valioso en sí mismo, como un fin en sí mismo, diría Kant, y pasar a tratarla simplemente como un medio, es decir, simplemente como una cosa. Toda violencia lleva este trasfondo. Desde este trasfondo podemos ver diversos tipos de violencia. Estaría, digamos así, la violencia física, que es la con la que estamos más familiarizados,
la violencia estructural, de la que no vamos a hablar ahora, y la violencia lúdica, en la que me quiero centrar. ¿Qué es la violencia lúdica? Bueno, si es una forma de violencia, es una forma en la que los seres humanos nos habituamos a tratar al otro como una mera cosa. ¿Pero por qué la llamamos lúdica? Porque es la cosificación del otro justificada por el entretenimiento. Entonces acá es donde defiendo el planteamiento: el mundo en el que vivimos es un mundo violento desde el punto de vista de la violencia lúdica. El mundo en el que vivimos es un mundo, mejor dicho, retomo, no voy a analizar si el mundo en el que vivimos es un mundo socialista o capitalista, porque sí que les voy a hablar del contexto socioeconómico indirectamente, pero les voy a decir que el mundo en el que vivimos es un mundo materialista, que es lo que tienen en común socialismo y capitalismo. El mundo materialista es un mundo que inevitablemente se ve abocado a llevarnos, a conducirnos a la cultura del entretenimiento. La cultura del entretenimiento es la expresión socioeconómica, incluso política, de una ética predominantemente hedonista. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que si nuestra comprensión del mundo es meramente materialista, nuestra vivencia no consigue ir más allá de buscar el placer y evitar el sufrimiento. Al limitarse a buscar el placer y evitar el sufrimiento, nuestro tiempo libre, nuestro ocio, se orienta a lo que llamamos grosso modo entretenimiento, es decir, a procurar el mayor placer posible, a evitar al máximo posible el sufrimiento y a vivir, digámoslo así, felices, desentendidos, despreocupados. Con este estilo de vida al que nos vemos abocados desde una comprensión materialista del mundo, que es en la que nos movemos usualmente, surge una cultura del entretenimiento que es aquella en la que lo que se nos ofrece como los valores principales de la vida son valores de mero entretenimiento. Donde están los ojos, allí está el corazón, y lo que tiene el corazón, de eso hablan los labios. Nuestra cultura es una cultura que admira cierto tipo de personas, cierto tipo de actividades, cuyos modelos, cuyos arquetipos representan nada más que entretenimiento, ¿sí? Nuestra cultura ya no admira, qué sé yo, a los grandes científicos, etcétera. De vez en cuando, por mera curiosidad, nos enteramos de quiénes son. ¿A quiénes admiramos? Admiramos a futbolistas, admiramos a cantantes que ciertamente, más allá de los méritos profesionales que tengan o no, no representan grandes valores de la música, sino mero entretenimiento. ¿Y qué con todo esto? No se trata de satanizar el mundo, se trata simplemente de plantear que la cultura del entretenimiento es una cultura insuficiente para darle sentido a la vida. El entretenimiento en sí mismo es bueno, no estoy diciendo que no lo sea, y ciertamente es necesario, pero es insuficiente. La violencia lúdica de este mundo consiste en que este mundo no es capaz de ofrecernos nada más que entretenimiento. Ya no nos ofrece valores por los cuales merezca la pena vivir. Vivir no vale la pena simplemente por seguir un equipo de fútbol. Eso puede ser divertido, puede ser emocionante, pero si la cultura no me ofrece algo más que esto, fácilmente llegará el punto en el que esto no me llena, no me ayuda a darle pleno sentido a la vida. Y si no consigo algo más, si en el panorama, si en el horizonte no hay algo que valga más que eso, algo por lo que valga la pena vivir, pues vivir se convierte en una monotonía insoportable, como podrían llegar a analizar tantos existencialistas. Pero más allá de ser insuficiente, y más grave que esto, es que llegado cierto punto, la violencia lúdica tiene por característica, esta cultura del entretenimiento tiene por característica ser maquiavélica. ¿Cómo así maquiavélica? Todos conocemos la famosa frase atribuida a Maquiavelo, que el fin justifica los medios.
Pues la violencia lúdica llega a afirmar que el entretenimiento, que la diversión, que el pasarlo bien justifica los medios. Y justificar los medios termina significando cosificar a las personas. Entonces, mi interés por el otro no llega más allá de la diversión que el otro me pueda brindar. Es decir, mis relaciones de amistad no pasan de lo lúdico, no pasan de lo placentero. Si el otro se muere, no me importa. Si el otro le va bien, le va mal, si el otro está dañando su propia vida, lo que sea, no me importa. Lo que me importa es que cuando salgo con él me divierto. Más grave aún, si el otro es objeto de mi diversión, pues tampoco me importa. Aquí, todos sabemos, viene al lugar el tema del bullying, que está tan de moda desde el punto de vista de los análisis psicológicos en los colegios, etc. ¿Por qué hay tanto bullying? Pues hay mucho bullying porque finalmente vivimos en esta cultura del entretenimiento en la que el otro no vale más que la diversión que me pueda causar, o porque está conmigo o porque me aprovecho de él. No se trata que yo sea el que hago bullying para que yo sea el que está sumergido en esta cultura de la violencia lúdica. Yo puedo ser el que está sufriendo el bullying y no haber salido de ella tampoco. Porque yo puedo estar enredado en un mundo en el que para mí el otro sigue no valiendo más que el placer o el sufrimiento que me pueda generar. Es decir, he perdido, porque no he llegado a conocer siquiera, la capacidad de preocuparme en serio por el otro, de preocuparme en serio por el vecino, de querer en serio el bien del prójimo, sería en el lenguaje cristiano. Pues bien, conectando otra vez este asunto con el asunto de la amistad, tenemos que decir que tenemos que hablar otra vez un poco de la verdadera amistad ya para terminar. Hay unas ciertas características de la verdadera amistad. Aristóteles habla de la importancia de compartir el tiempo, habla de la importancia de compartir el tiempo para que se genere una intimidad de confianza entre las personas, y habla de la necesidad de que haya una cierta igualdad entre los dos amigos, una cierta igualdad social, si se quiere, para que no haya uno que siempre le hace favores al otro y otro que siempre lo recibe, etcétera. Más allá de eso, es muy interesante que a raíz de la intimidad y la confianza que se genera, la amistad permite la injerencia de uno en la vida del otro. Si a mí me presentan aquí a alguien y lo conozco y lo saludo y le voy diciendo, oiga, me parece que su manera de caminar habla mal de usted o algo así, pues obviamente no vamos a llegar a ser muy amigos, que digamos, porque recién nos acabamos de conocer. Cuando yo no conozco a alguien, yo espero que no se meta en mi vida. Y aplica la frase libertaria, mi libertad va hasta donde vean la de los demás, etc. Pero cuando soy amigo de alguien, me permito meterme en su vida y le permito meterse en mi vida. Hay un derecho a la injerencia del uno en la vida del otro. Este derecho a la injerencia es muy importante porque es gracias a esa injerencia que puedo ser verdadero amigo de la otra persona, porque es gracias a esa injerencia que puedo ayudarle a esta persona a hacer las cosas mejor, a ver el mundo de otra manera. Y es gracias a esta injerencia que la otra persona me ayuda a mí a lo mismo. Es gracias a esta injerencia que el amigo le exige al amigo y que el amigo corrige al amigo. El verdadero amigo se exige, se corrige, se reclama. Si en mis relaciones de amistad no hay corrección, no hay reclamos, no hay exigencia, pues no tengo verdaderas relaciones de amistad. Tengo una amistad superficial, simpática, pasajera. Pero es gracias a esta injerencia del uno en la vida del otro que puedo hacer que el otro ayude a ver mi vida valiosa y yo puedo ayudar al otro a hacer su vida valiosa, sin necesidad de hablar de ese tema. Está implícito en el hecho que el otro se preocupe por mí y se meta en mi vida, queda implícito justamente que le importa mi vida, que para él soy una persona en sí misma valiosa y viceversa. Con esto implícito, aunque no se hable de ello, yo ya sé que mi vida importa, por lo menos importa para alguien. Ese importarle a alguien me ayuda a sobrellevar las penas de esta vida. Para Aristóteles, la amistad verdadera
la que él llamaba amistad virtuosa, era una especie de lujo que se podía dar entre unos muy pocos y poner un montón de limitaciones, etc. Y este lujo derivaba sobre todo del tiempo compartido, de la relación de igualdad. Con el cristianismo la amistad se amplía muchísimo, porque si bien en Aristóteles es un lujo, en el cristianismo es casi un deber, se convierte prácticamente en un deber, con aquel principio de amar al prójimo como a sí mismo. Este principio le dio, digamos, a la sociedad cristiana la capacidad de llegar a ser verdadero amigo de aquel que incluso no conoce demasiado, o aquel que incluso no es su igual, es su jefe o su subalterno, lo que sea. Pero es muy valioso, muy importante, porque estar en la capacidad de valorar al otro como un fin en sí mismo, más allá de, digamos, ahorita no se trata de hacer el análisis teológico como tal, que será muy interesante, pero no viene al caso. Más allá de las razones o la justificación metafísica que haya de ello, el ejercicio mismo de preocuparse por el otro como una persona, aunque nuestra relación hasta ahora sea meramente útil, sea mera vecindad o mera amistad de entretenimiento, es un ejercicio que enriquece nuestras vidas como tal vez ninguna otra cosa. Créanme que es más valioso tener al lado, en el puesto de lado, en el trabajo, a un verdadero amigo. No estoy hablando de aquel con el que salgo todos los fines de semana, sino a aquella persona que se preocupa por mí como persona en el fondo. Llega a ser más valioso que algo que en sí mismo también es valioso, interesante y seguramente divertido, como irse a rescatar ballenas durante un año en un barco. Irse a rescatar ballenas puede ser algo muy valioso, pero sigue siendo insuficiente para dotar mi propia vida de suficiente sentido. Entonces, retomo y cierro, ¿cuál es la idea de esta breve exposición un tanto superficial que nos ha llevado por el recorrido a la crítica de la violencia lúdica en nuestro mundo actual, a conectarlo con la teoría de la amistad de Aristóteles? La idea es, la inmensa mayoría de suicidas son personas que llegaron a la conclusión que vivir no merece la pena. Y han llegado a esta conclusión porque el mundo que ven no les merece la pena. Y su propia persona tampoco les merece la pena. Y esto es una tragedia, porque toda persona merece la pena. Y porque el mundo en el que vivimos ciertamente merece la pena. Pero ¿por qué a veces dejamos de sentir esto? A veces dejamos de sentir esto porque vivimos en un mundo que no nos ofrece valores que valgan la pena. Por un lado está la importancia de qué valores nos ofrece este mundo, qué oportunidades, qué sentido, digámoslo así, activo le damos a la profesión que elegimos, etc. Ese es un tema que hay que explorar. Pero por otra parte, ¿qué me dice el mundo de mi propio valor? Pues poco, porque el mundo en el que vivo, las relaciones de amistad en las que vivo, etc., se limitan a decirme que soy uno más de una cantidad, finalmente soy una cosa, que valgo tanto cuanto le aporte a la diversión general. Eso está implícito en la cultura en la que vivimos. ¿Qué rompe esto? Una verdadera relación de amistad. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que nos lleguen verdaderos amigos. Me he de quedar esperando que llegue alguien que se preocupe por mí y sea mi verdadero amigo y yo pueda quedarle eternamente agradecido. Con la persona que sufre depresión, ¿le forzamos escenarios en los que le aparezcan verdaderos amigos? Ciertamente no. Aquí se trata de dar el primer paso, porque además es aún más enriquecedor. Se trata de empezar a ser uno verdadero amigo. Aquel que se manda al agua, con todos los riesgos que implica, porque implica muchísimos riesgos, porque no hay que desconocer el mal que hay en nosotros, ¿no? El egoísmo, etcétera, la vanidad, en fin. Pero aquel que pese al egoísmo y la vanidad que hay entre nosotros seres humanos, se arriesga a ser verdadero amigo del otro, aún a riesgo de que el otro le quede mal, aún a riesgo de que el otro lo traicione, en fin, aún a todos los riesgos humanos que eso supone, aquel que se manda al agua y es verdadero amigo del otro y se preocupa de verdad por el bien del otro como persona, es una persona que ciertamente no se va a suicidar, porque es una persona que va a vivir en un mundo en el que merece la pena vivir. Ya no porque él merece la pena vivir, él merece la pena y por lo tanto merece la pena vivir por él,
más bien porque termina dándole la vuelta al asunto y merece la pena vivir por los demás, merece la pena vivir por el vecino. Y si yo estoy demasiado ocupado preocupándome por el bien del vecino, pues no voy a tener ni tiempo de deprimirme porque mi propia vida no valga la pena, porque el mundo en el que viva es un mundo en el que haya injusticias o lo que sea, o sea, un mundo plano, desencantado, poco interesante. Créanme que me va a dar suficiente trabajo, suficiente faena estar preocupado por el bien de aquel que me rodea, y va a ser una faena feliz, pese a todo, pese a los desencantos y las traiciones, va a ser un ejercicio por el que merece la pena vivir. Esa era la idea que desde la filosofía quería traerles. Muchas gracias.